Este año el Mundial es cosa de latinos. Tarrés, Bossis y Miglio parecen sin duda los únicos capaces de subir al podium y en su caso a lo más alto del mismo. Björkvik, a 200 kilómetros al sur de Estocolmo, era la sede de esta nueva edición del Mundial en Suecia. Y ha sido aquí en tierras nórdicas donde se ha presenciado la carrera más igualada y bonita del Mundial 90 hasta ese momento. Aunque el clima trastocaba las previsiones de los pilotos, pues hacía 2 meses que no llovía en Suecia y los participantes, acostumbrados a realizar esta prueba sobre terreno húmedo y entre bosques, se encontraban un clima y unas características muy similares a las del trial celebrado en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. En Suecia, Tarrés tenía que volver a ceder nuevamente ante el empuje trasalpino, aunque esta vez era Donato Miglio el que con toda justicia lograba tras muchos años su segunda victoria en una prueba del Mundial. El piloto de Fantic se mostraba muy irregular en los principios de la temporada, pero poco a poco fue cogiendo confianza en su nueva montura para lograr acercarse a los puestos de cabeza, optando incluso al triunfo. En Canadá, Miglio fue líder de la prueba para luego quedarse en el segundo lugar. En Bélgica tuvo una actuación mediocre para resurgir en Alemania, donde fue líder en 2 etapas, aunque acabó cediéndole el triunfo a Tarrés. El italiano ha necesitado volver a Suecia para lograr, como ya lo hiciera en 1988, la victoria en una prueba del Mundial. La victoria en Suecia del italiano marcaba un nuevo giro en el Mundial tras el inicial dominio abrumador de Jordi Tarrés. En conjunto en Suecia la actuación española ha decepcionado un tanto, pues ya no es que Tarrés solo fuera tercero, puesto que el piloto español sin duda seguirá luchando por ese título, sino que los pilotos españoles no lograron una vez más entrar en los puntos y tan solo el único piloto español acostumbrado a los primeros lugares, aparte de Tarrés, Amos Bilbao, se tenía que contentar con una decepcionante 14ª plaza. La prueba era la 7ª de la temporada y el recorrido constaba de 21 tramos a los que había que dar 2 vueltas tan solo, pero con un tiempo máximo de 7 horas. Un terreno absolutamente seco, algo inusual por estas tierras y con algunas zonas en exceso fáciles. La primera vuelta mostró desde el principio un factor de igualdad que podría ser o por la facilidad de las zonas o por el gran nivel de los aspirantes al título después de 6 competiciones ya celebradas. Por su parte, Peter Jan es uno de los hombres que ha ido, conforme avanzaba el campeonato, progresando. El piloto alemán estaba intentando colocarse de nuevo entre el top 10.
Steve Sanders no es ni mucho menos el piloto agresivo de la campaña anterior. Con su dorsal número 5, el británico está realizando una irregular temporada en este año 90. Una de las agradables sorpresas de la presente temporada es el francés Thierry Girard. El galo está tratando de mejorar el 12º puesto conseguido el año anterior. Al llegar a la zona 11, la igualdad se reflejaba en tan solo 6 puntos de penalización para los tres favoritos, Tarrés, Bossis y Migliò. Pero el decorado cambiaba y Migliò, en estado de gracia, lograba una increíble serie de 6-0 seguidos, llegándose a la zona 17 con avala líder, con tan solo 5 puntos en su tarjeta, frente a los 6 de Migliò, 11 para Tarrés y 13 para Bossis. Philippe Latier, más calmado después de los incidentes de las carreras en Estados Unidos y en Canadá, mantenía una bonita pugna con el español Amos Bilbao. Ambos se peleaban por el quinto y sexto lugar desde hacía ya algunas jornadas.
Tommy Abala se estaba mostrando bastante más entonado que en las pruebas anteriores. El finlandés, tras un brillante comienzo de temporada, estaba atravesando un bache, dejando a Tarrés y los dos italianos la lucha por el título mundial. La igualdad en este nivel se mantuvo hasta el final del recorrido, al que tras las 21 zonas se llegaba con las siguientes posiciones. Miglio era primero con 16 puntos, segundo era Bossis con los mismos puntos, con Tarrés tercero, un punto por encima de los italianos, siendo cuarto Abala con 18, Girard quinto con 23 y Berlatier sexto con los mismos puntos. Amos Bilbao era solo décimo con 32 puntos en su tarjeta. Por el desarrollo de la primera vuelta, la prueba se presentaba emocionante, ya que la igualdad se preveía hasta el final. La previsión se venía abajo cuando Tarrés empezaba a fallar y se colocaba al final de la séptima zona con 10 puntos de penalización, frente a los 2 de Bossis o los 3 de Saunders y Couturier, o los 4 de Berlatier, los 6 de Miglio o los 7 de Girard.
En la segunda tanda de zonas, el español volvía a recuperar el tono para llegar a la 14 con solo un punto más en su tarjeta, igual que Bossis, pero Miglio llegaba con 0 puntos. Bossis se colocaba líder con 19 puntos por delante de Miglio con 22 y Tarrés tercero con 28. Hombres como Thierry Girard o Andreu Codina se esforzaban también por dar espectáculo, tratando de entrar en los puntos, aunque en el capítulo de los españoles el balance, incluido Tarrés, iba a ser sin duda el peor de la temporada. Peter Jan, a pesar de su esfuerzo, estaba muy retrasado en la clasificación general.
Bossis luchaba tras ese empate a puntos con su compatriota Miglio en la primera posición, puesto que el de Aprilia ya había perdido 2 pruebas del calendario en desempate al final. Donato Miglio era consciente de que estaba ante la ocasión de su vida, sobre todo tras demostrar esa fantástica progresión desde el inicio del campeonato con sendos segundos puestos en Canadá y Alemania, donde no obstante había llegado a estar al frente de la prueba. Por todo ello, el italiano estaba cuidando al máximo cada movimiento, seguro de que la prueba estaría muy igualada al final. Quizá este error pudo haber sido fatal en el desenlace final. En el último sector, hasta la zona 21, tan solo cambiaban las posiciones, llegándose al final de la prueba con Miglio y Bossis igualados a 25 puntos, decidiendo los ceros, 28-30 en favor del piloto de Fantic, con Tarrés tercero con 33 puntos. Victoria merecida pues para Miglio y tercer lugar en el podium para Tarrés, aunque en el Mundial solo cedía 2 puntos ante su máximo rival y perseguidor, Diego Bossis.
La prueba de hoy ha estado muy bien. He vencido y es algo muy importante para mí. Gracias a que eran unas buenas zonas, en mi opinión, ideales para pilotar. Con mucha adherencia, muchas piedras y con tantos saltos que van con mi forma de pilotar. Son cosas que a me piacciono molto y por questo que sono riuscito ad andare al massimo. La organización ha sido muy buena, los jueces no han creado ningún problema, las zonas eran bonitas y el recorrido muy bueno. Le zone erano belle, tracciate bene e anche c'erano I tabelloni di tanto in tanto durante il percorso e questo era buono. A mí Suecia me trae suerte y además hay chicas muy guapas, así que todo fue muy bien. E questo va bene. La victoria de Migliò en tierras suecas se esperaba 7 días después en Tampere, en Finlandia, la reacción de Tarrés, puesto que el piloto español, sin duda, habría sufrido un revés en sus aspiraciones con la segunda derrota de la temporada, aunque como decía, al terminar en Suecia no se puede ganar siempre. El piloto español pareció desde el principio tratar de dejar claro quién es el campeón en título y quiénes son los aspirantes. El segundo puesto de Migliò en perfecta forma en Tampere permitía asimismo recuperar la diferencia, ahora de 19 puntos, sobre Bosix en el Mundial. Pero vayamos a lo que fue en sí la prueba finlandesa, una prueba que no agradó a los pilotos y que tuvo como protagonista a la lluvia. El lugar elegido para la celebración del Trial fue Tampere, localidad y ubicación ya conocida de los pilotos debido a que fue escenario del Trial de las Naciones del año 1987. Este año 90, como siempre, los finlandeses volvían a montar un trazado mixto. Las zonas se habían dividido en 2 secciones. Tan solo 4 de ellas se pasaban al principio, mientras las 14 restantes se debían pasar 3 veces. La dificultad orográfica del terreno y la complicada situación del trazado se prestaban quizá más a los pilotos menos técnicos, con una conducción más agresiva y de movimientos secos y rápidos, pues quizá el cálculo de las trayectorias fuera fundamental en este tipo de zonas.
molt abans que els altres, per això ja he quedat Desde el principio se pudo ver que Tarrés no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro, pero Bossis estaba muy encima del piloto español para terminar el primer recorrido a solo 4 puntos del piloto de Beta. El finlandés Zavala, muy apagado en las últimas pruebas del Mundial, se colocaba tercero con 16 puntos, justo el doble que Tarrés, mientras Donato Miglio era cuarto con 17. La quinta plaza era para Girard con 26 puntos, ocupando el sexto lugar Philippe Bellatier con 29 puntos. Amos Bilbao volvía a quedarse atrás con un parcial de 44 puntos que le colocaba en 11ª posición. Javier Puig con 47 puntos se colocaba en los puntos, mientras Galac con 51 estaba un poco más retrasado y Codina se perdía en la clasificación. La espectacular dificultad de algunas zonas permitió a los muchos espectadores que acudieron al circuito divertirse de lo lindo y demostraron también que, aunque a veces rocen la perfección, los Zavala, Miglio, Bossis o Tarrés aún no dominan la técnica de trepar por las paredes.
el primer recorrido, Jordi lograba aventajar en 4 puntos a Bossis, mientras Miglio era solo cuarto por detrás de Avala, con un punto más que el finlandés, que presentaba una tarjeta con 16 puntos. Al comenzar la segunda pasada, 4 puntos de diferencia parecían una corta renta, pero Tarrés no estaba dispuesto a perder los nervios ni la concentración y con ello su tercer trial de la temporada. Tarrés mostró una gran serenidad, lo que le permitió controlar la situación y rebajar en un punto su score de la primera vuelta. El francés Thierry Girard, muy regular durante toda la prueba, estaba luchando en un grupo en el que se encontraban Crawford, Hapanen, Berlatier y el propio Diego Bossis.
Al final del segundo recorrido, Tarrés se mostraba intratable, con solo 7 puntos en su cartulina frente a los 26 de Migliò y los 27 de Abala. Si añadimos que Bossis con 35 puntos solo pudo ser octavo por detrás de hombres como Peter Jan, Berlatier, Girard o Crawford, Tarrés llegaba al final del segundo recorrido con un total de 17 puntos, nada menos que a 28 puntos de su inmediato seguidor. Tindrem una cinta després d'aquest? Després d'aquest canviarem la cinta. Al comenzar el tercer recorrido, el resto de españoles estaba así colocado. En novena posición, Amos Bilbao, Galac era décimo y un poco más retrasado, aunque por delante de un desmotivado Codina, se encontraba Javier Puig. Tras los dos primeros giros, Tarrés lideraba cómodamente la prueba con 15 puntos, segundo era Donato Miglio con 43, los mismos que Abala tercero, cuarto Bossis con 47, seguido de Berlatier, 10 puntos por detrás del italiano, ocupando el sexto lugar absoluto Girard con 59 puntos. Amos Bilbao y Galac eran décimos ex aequo con 83 puntos. Con la gran diferencia del piloto español, la tercera vuelta perdió interés, sobre todo tras el cambio meteorológico, lo que permitió a Tarrés terminar también en primera posición con 17 puntos, seguido de Miglio con 24 y Bossis con 25. Girard se colocaba cuarto con 29 en dura lucha con su compatriota Berlatier, que era quinto con 33, por delante de Abala con 35, lo que le colocaba cuarto en la general. Pero una penalización por entrar fuera de tiempo de 17 puntos le hizo bajar hasta el sexto lugar. En lo referente a los españoles, Codina hacía el octavo mejor tiempo, mientras Galac empeoraba su registro anterior, siendo decimotercero absoluto al final. Amos Bilbao en un puesto no habitual con 56 puntos y Puig se hundía en la clasificación tras una penalización por exceso de tiempo. Lo que quedaba claro era que si en Suecia los italianos se habían mostrado muy superiores a Tarrés, en Finlandia el piloto español había vuelto a marcar el ritmo con una contundente victoria con un margen nada menos que de 35 puntos, incluidas las penalizaciones de tiempo. Miglio, no obstante, lograba su segundo puesto de la temporada a 3 puntos por delante de Diego Bossis. Nueva victoria para Tarrés por delante de Miglio, lo que suponía un retroceso para su compatriota Bossis en la puntuación del Mundial. Por su parte, Amos Bilbao mostraba su gran bache en el conjunto de pruebas escandinavas y por contra Girard y su Montesa remataban una buena etapa nórdica con dos magníficos resultados absolutos en Suecia y Finlandia.
Creo que la victoria ha sido muy buena porque el trial era bastante duro, hemos tenido bastantes problemas con el tiempo, con lo que he penalizado algún punto más por ir muy rápido, pero bueno, al haber llovido estos días, pues he demostrado que en los triales difíciles como este, pues gano.